Issei traicionado el Youkai de las sombras. Capítulo 8. Todo era tranquilidad en el ambiente hasta que la reina Youkai se levantó de la cama para después proceder a vestirse, extrañando así a los que estaban acostados. Al ya estar arreglada dijo, ahorita vengo, voy a ver cómo está Kuno. Ambos adultos que estaban en la cama solo asintieron para después irse del lugar. Yasaka, ya había pasado media hora y ambos adultos le extrañó eso, ya que normalmente no se tardaba tanto. Su amada amiga Kurovara iba a decir algo, pero de la nada sienten un leve temblor. Eso alarmó a ambos, así que, sin perder tiempo, ambos se levantaron de la cama para ponerse su ropa rápidamente e irse del lugar. Pero antes de salir de la habitación donde se encontraban, alguien tocó la puerta. Eso extrañó a ambos, así que Ari abrió la puerta viendo que era un guardia que venía muy agitado. Después de un par de segundos el guardia habló. Kurovara-sama, Ari-sama, Yasaka-sama ha sido secuestrado por un grupo desconocido y un gran ejército de caídos, demonios y asgardianos están marchando hacia aquí. ¿Qué? Gritaron ambos. ¿Ese cuánto pasó eso? Preguntó Kurovara. Fue reciente, hace unos 10 minutos. Un guardia vio como un grupo de 4 hombres se llevaba a Yasaka-sama. Al querer ayudarla fue noqueado, informó el guardia. Ok, Ari, preparen al ejército real. Yo me voy adelantando para salvar a mi amada, ¿entendido? Sí, amor, vale, entonces manos a la obra, dijo Kurovara para después ir corriendo al lugar de los hechos. Al llegar ahí vio como el ejército era medianamente grande. Eso no le importaba, ya que su ejército fue mejor entrenado al estar él, así que no había ningún problema. Seguía observando el panorama en busca de su amada, pero su mirada se afiló al ver cómo a lo lejos estaba su amada atada en una máquina, la cual se veía que la estaba debilitando, así que con su enojo se fue a aquel lugar, apartándose, eliminando a todo el que se cruzará en su camino. Seguido de eso podemos ver cómo el ejército Youkai entraba en acción, repelido a todo el que se cruzará. Ari creaba esferas de energía color celeste y rojas, las cuales provocaban explosiones a una escala grande, no tanto para que no dañara a su gente, pero sí lo suficiente para acabar con el enemigo. Mientras tanto el pelinegro seguía corriendo, abriéndose el camino hasta que logró pasar aquella multitud, llegando al lugar donde estaba su amada, pero lo que vio no le gustó para nada. Su amada, detrás de esta se podía ver a 2 sujetos, los cuales estaban concentrados en una especie de sello de gran tamaño que se estaba formando adelante de ellos. Señor Risevin y Loki, alguien llegó hasta aquí, gritó un demonio que estaba viendo a Kurovara de forma seria. ¿Cómo es posible que alguien haya llegado hasta aquí?, cuestionó Loki al peli plata. No lo sé, pero eso es un problema, respondió Risevin, acaben con él. No deben haber molestias para este momento, ordenó el demonio. Ok, dijeron algunos grupos ahí presentes, los cuales eran 50 en total, los cuales sin dudar se lanzaron en contra del pelinegro. En cambio este de igual forma se lanzó en contra de esos 50 subordinados, mientras que en el inframundo todos los ahí presentes, o más bien los que no estaban en shock, vieron cómo aquel pelinegro se lanzaba en contra de aquellos hombres, los cuales rápidamente fueron erradicados por aquel hombre. La brutalidad con la que lo hacía los dejaba sin habla, puesto que cada uno de los 50 subordinados eran aplastados y empalados por alguna especie de materia negra. Michael miraba todo analíticamente hasta que recordó el nombre mencionado por aquel caído enfrente de ellos, Azazel. ¿Acaso mencionaron el nombre de Kurovara? Así es, pero yo que sepa había muerto, ¿no?, cuestionó el caído. Efectivamente, mocosos, Kurovara había sido dado por muerto, pero viendo la situación sigue vivo, dijo Odin con seriedad mientras veía la pantalla en la que se proyectaba el ataque a la facción Youkai y alternaba con Kokabiel. Aquí hay algo que no me cuadra, ese sujeto se ve muy joven para ser aquel Kitsune. Kurovara ya era mayor, ¿verdad?, cuestionaba a Yuka Belzebub. Todos los líderes estaban pensando sobre eso hasta que recordaron la especialidad del Kitsune negro. Él podía controlar las sombras, ¿recuerdan?, dijo Azazel. Es verdad, entonces sí debe ser él, pero ¿por qué hasta ahora aparece?, se preguntó a Yuka. Así se encontraba el grupo de líderes, los cuales se cuestionaban el por qué aquel hombre Kitsune que estaba ahí peleando seguía con vida, puesto que se suponía que estaba muerto. Mientras tanto las chicas seguían en un shock total. Algunas no aguantaron aquella revelación, lo cual hizo que se desmayara, mientras que las demás seguían ahí paradas. Sus pulas estaban dilatadas, seguían sin creer que estos últimos 2
extraños se habían acostado con 3 escorias, las cuales se turnaban transformándose en aquel supuesto chico el cual era su pareja Yuno. Aquel chico que le robó el corazón a todas era una fachada la cual era ocupada por 3 de los peores enemigos que han tenido cuando estaban con Issei, y como si fuera veneno o una mala broma, una ola de recuerdos les llegó, aquellos recuerdos en cualquier lugar con aquel chico, también recordaban vez de estar Yuno, la imagen de aquel chico se fue distorsionando, mientras era sustituida por la imagen de Kokabiel, después con la de Loki y por último la de Riseoin, así alternando aquellas figuras entre sí hasta lo único que pudieron hacer es gritar del asco, mientras sintiendo que estaban sucias por dentro. Todos los ahí presentes veía a las chicas con pena ya que todas las ahí presentes se habían casado con Yuno, lo cual eso significaba de por medio todos los ahí presentes miraban a Kokabiel con expresiones diferentes, odio, temor, impresión y shock, eso era lo que abundaba en el ambiente, aparte de las chicas las cuales les estaba empezando a surgir algo que no querían, pero todo eso cambió a unas expresiones de horror al escuchar un fuerte rugido el cual hizo retumbar el infierno entero, que vieron no era algo muy bueno, que digamos. Kokabiel al escuchar ese rugido solo pudo sonreír aliviado maldad al ver que su objetivo se había logrado. Minutos antes en la facción Youkai Kurobara había exterminado a los 50 demonios caídos y asgardianos que lo atacaron, ya solo faltaban los últimos 2 objetivos, mientras que ambos enemigos estaban ya por terminar de romper aquel sello que se había formado enfrente de ellos. Yasaka tenía los ojos cerrados dando a entender que estaba inconsciente. Kurobara al ver esto solo dijo, resiste cariño, todo esto terminará pronto. Creando 2 clones hechos de sombra, les ordenó que tratarán de liberar a su amada, lo cual ellos asintieron para así ponerse manos a la obra. Kurobara ya había fijado su objetivo, el cual era matar a aquellos que osaron secuestrar a su amada. Yendo rápidamente a la posición de esos 2, Kurobara iba llegando mientras preparaba un ataque de sombras, pero por desgracia llegó tarde para evitar que el Triexa resurgirá. Loki y Risevin solo reían con malicia. Si la fase 1 está completa, gritó el demonio, mientras que de fondo el sello se había roto por completo, saliendo de él un gran rugido que helaría la sangre de todos de garra para después salir otra y otra, saliendo en total 4 en total para después surgir 7 cabezas en total para que al final saliera el cuerpo completo de aquella bestia. Kurobara solo pudo poner una expresión seria mientras que en una de sus manos invocaba una gran lanza de sombras, la cual rápidamente lanzó en contra de aquella bestia, la cual al recibir el ataque dio un gran rugido de furia al demonio, y el asgardiano al ver eso se enfurecieron por ver que atacaron al 666, voltearon a ver quién era el causante, pero a la hora de verlo se sorprendieron y anoezaron sudar frío, puesto que enfrente de ellos estaban un pelinegro que era un top 4 en las existencias más fuertes, por ende un ser muy conocido por algunos. Riseoin al verlo frunció el ceño y vio a Loki. Mierda, sigue vivo ese maldito, no se supone que estaba muerto, pensó el demonio. Loki, encárgate de él, yo voy a controlar a la bestia. Vale, respondió Loki, mientras que se lanzaba a atacar a Kurobara, mientras que el de sombras pero rápidamente fue mandado a volar por una patada del dios. Mientras tanto Riseoin empezaba a recitar unas runas que empezaban a rodear al Triexa, mientras que en la mente del peli plata se decía, esto será pan comido, gracias a que le estamos robando energía a la reina Youkai a través del dispositivo en el que está. Tengo mafia casi ilimitada. Después de pensar eso siguió recitando aquel extraño conjuro, el cual por alguna extraña razón la bestia se estaba empezando a quedar quieta, dejando de tambalearse. Mientras tanto con Loki y Kurobara, estos 2 estaban empezando a combatir con ataques de larga distancia, mientras que Loki atacaba con magia asgardiana, Kurobara le respondía con sus ataques de sombras. De un momento a otro comenzaron a ir uno en contra del otro, enfrascándose así en un duelo cuerpo a cuerpo donde Kurobara demostraba su superioridad. Loki le lanzaba golpes cargados de poder mágico, pero fácilmente eran esquivadas por Kurobara, que siempre le respondía con más velocidad y fuerzas. Ya se estaba empezando a desesperar el dios, tanto así que ya atacaba de manera loca y sin algún patrón pensado, daba golpes aún más fuertes haciendo retorcer de dolor a Loki.
Después de un par de golpes más, Kurovara rápidamente agarró la cabeza de Loki para checarla con la silla, haciendo retroceder al dios. El pelinegro rápidamente creó una cuchilla de sombras en su mano para después enterrarla de Loki, el cual su cara demostró confusión. Al sentir un dolor al mirar para abajo, vio como en la parte donde va su corazón era perforado con una cuchilla negra, la cual salía de la mano de Kurovara. Tú maldito, deberías estar muerto. ¿Cómo es posible que sigas con vida? Digamos que mi alma no estaba presente en mi cuerpo, en cambio a eso alguien más lo estaba ocupando, pero olvida eso, ya no es necesario que te lo diga, ya estás a punto de morir, respondió el pelinegro. Loki ya estaba agonizando, ya no podía decir ni una sola palabra, solo podía mirar con odio y rencor al pelinegro, que solo lo miraba con frialdad. Lo último que alcanzó a escuchar de él fue: más te vale no haber hecho nada con mi al infierno nórdico para matarte nuevamente, y por cierto, la persona que ocupó mi cuerpo fue alguien que te derrotó en el pasado. Loki abrió los ojos de la impresión al escuchar lo último, mientras que a su mente llegó el recuerdo de un castaño. Maldito tú eres, Io, dijo en su mente el asgardiano, solo para que al final se muriera. Kurovara al ver eso volteó a ver a la bestia, mientras que al frente de ella, con sus 6 pares de alas de demonio extendida, estaba Rhysevin restando un conjuro, el cual estaba a punto de terminarse. Maldito mentalmente, mientras que en su mano creaba un tipo cuchilla giratoria para lanzarlo, pero lo que vio fue algo extraño, puesto que de la nada el conjuro que recitaba el demonio paró de repente, lo cual provocó que Rhysevin se desesperara, mientras que poco a poco la bestia 666 se volvía a mover, ya que cuando el peliplata estaba recitando aquellas palabras extrañas, el Triexa estaba totalmente quieto. Pof Rhysevin. ¿Qué demonios está ocurriendo? Si estaba a punto de acabar, pero de la nada dejó de fluir la energía. Ley, ¿qué pasó? ¿Hubo algún fallo en la máquina? Voltea a ver hacia la dirección en donde se suponía debería estar Yasaka, pero qué carajos, maldita sea, dijo en su mente mientras veía como una mujer kitsune que tenía 9 colas de color blanco con su cabello de color morado a su lado con Yasaka Yari. Minutos antes Yasaka estaba siendo liberada por las sombras que dejó Kurovara, mientras que al lugar llegaba Ari. Viendo la situación, fue rápidamente con su amiga barra hermana de pareja las sombras de Kurovara terminarlos de bajar, mientras que eran vistas por Ari, que al ya estar libre su líder la revisó rápidamente. Al revisarla se alivió por ella, ya que solo le faltaba energía. Al ver cómo estaba desmayada su amiga barra reina, se le estaba a punto de llevar a un lugar seguro, ya que el ataque ya había sido repelido, saliendo victoriosos los Youkai. Ari, al mirar a la dirección donde estaba la bestia empezando a moverse, vio como un hombre pelirrabia. Ella rápidamente identificó quién era y al ver que estaba preparando un ataque mágico, se preocupó por ello, ya que sus manos estaban ocupadas cargando a Yasaka en su espalda, ya lista para irse de ahí, pero esa preocupación desapareció al ver como un objeto negro le cortó el brazo a Rhysevin con Kurovara. Este había creado su cuchilla giratoria lista para lanzar, pero al ver que creaba un ataque mágico que iba dirigida a una dirección en específico, rápidamente lanzó su ataque, así cortando el brazo de este. El peliplata, al ver quién lo atacó con su otra mano, creó una bola de energía demoníaca que lanzó en contra del pelinegro, pero este rápidamente creó un muro de sombras repeliendo el ataque. Kurovara alzó sus manos en dirección del demonio, el cual al ver eso lo confundió, pero esa confusión se desvaneció al sentir cómo era jalado hacia abajo y ser azotado al suelo, dejándolo enterrado en un cráter. Rápidamente Kurovara se iba a dirigir hacia él, pero de pronto sintió un temblor provocado por el Triexa, empezando así una gran destrucción en el lugar. La bestia del apocalipsis pensaba a destruir todo y lanzar fuego por sus 7 cabezas. Rhysevin se estaba levantando del sitio de donde estaba, pero nuevamente fue mandado a volar, y esta vez no fue por el pelinegro, sino fue por un coletazo propinado por la bestia, estrellándose así en una montaña el peliplata, ya que ese golpe le provocó que todos sus huesos se hayan roto. Kurovara, sin dudarlo, fue rumbo al pueblo de su facción. Ya ahí se encontraba toda su gente, ya que fue ordenada la retirada por Ari. Yasaka ya estaba a punto de llegar junto a su amiga, la cual la traía cargando. Ari corría todo lo que podía, puesto que la retirada la había ordenado a la hora en la que salió del sello aquella bestia, así que solo faltaban ellas dos y su amado, que todavía no
no veían venir cada paso que daba el Triaxa hacia temblar el piso. Para el miedo de todos, la bestia se dirigía hacia su ciudad destruyendo el bello paisaje que rodeaba el lugar. Todos le gritaban a la subcomandante del ejército, la animaba y nadie la ayudaba. Las sombras de su amado se habían dispersado, no podía hacer nada. Cuando volteaba hacia atrás solo veía aquella bestia que rugía. Por desgracia de ella, el Triaxa la había fijado como un objetivo el cual erradicar. Eso nerviosa a la kitsune, que solo podía correr hacia las puertas de Kurobara, y en un descuido ella cae al piso junto con el cuerpo de su amiga, la cual estaba despertando de poco a poco. Para mala suerte se había torcido el tobillo. Tratando de volver a correr, ella acercó a Yasaka más cercas para poder de alguna manera irse con ella, pero ya no se podía hacer nada puesto que la bestia paró abruptamente y de un rápido movimiento con una de sus garras arremetió contra ellas intentando mandarlas a volar. La gente que los miraba a lo lejos al ver la situación rápidamente fue a apoyarlas. El tiempo se ralentizó. Los guardias Youkai corría hacia ellas en cámara lenta. La garra del Triaxa venía de forma vertical, arrastrándose por el piso llevándose consigo grandes cúmulos de tierra. Todo indicaba el fin de ambas mujeres. Ari miró fijamente aquella garra que venía así dirección. Después de mirar fijamente eso, su vista se fijó en cierto pelinegro que corría rápidamente. La kitsune, al ver a su amado, abrió los ojos como platos, ya que aquel hombre que amaba junto a Yasaka se puso enfrente de la garra y con aquella garra de frente amortiguando aquel ataque. Kurobara trataba de detener la garra con todas sus fuerzas pero no podía, solo lograba ralentizar el golpe mas no detenerlo. En su mente solo se reprendía a sí mismo: vamos Kurobara, tú puedes. Estos 2 años has entrenado hasta el límite para proteger a tus amadas e hija, que ese tiempo no haya sido en vano. Tu gente necesita, vamos. El pelinegro dio un gran grito de rabia, mientras que en aquel proceso su pelo y sus ojos regresaban a ser como los de Issei, revelando ante todo el mundo que él era aquel peli castaño. Pero no duró mucho esa transformación, ya que el cuerpo de este empezó a brillar. De aquel brillo el cuerpo de Issei empezó a crecer llegando a unos 1,90 metros de alto. Nuevamente le empezó a crecer el cabello. La única diferencia es que en la parte de arriba crecieron unas orejas de zorro, en la parte trasera de esta surgieron 9 colas de zorro. Al final el brillo se dispersó revelando a cierto kitsune ahora sí reconocido al 100% con sus rasgos originales. En el proceso había detenido aquella garra que ya no avanzaba aún y que el Triaxa la empujara con todas sus fuerzas. Ya no avanzaba, todo era un silencio total. Ari no tenía palabras por lo que presenció, puesto que vio como de una especie de Kurobara joven pasó a la forma de Issei para después al final regresará el mismo Kurobara pero ya adulto y con sus rasgos kitsune. Yasaka ya por el robo de energía pero no tanto como para ver la situación actual. Al ver lo que ocurría abrió los ojos con impresión para después de estos al igual que a Ari empezarán a salir lágrimas nostálgicas. El kitsune negro estaba en la misma posición reteniendo aquella garra, mientras que en el fondo se escuchaba murmullos de impresión. Kuno desde un lugar seguro y siendo custodiada por guardias a la orden de sus 2 madres y su padre veía toda la pelea. No podía pronunciar ni una sola palabra por la impresión que sentía. Las únicas palabras a que podría definir todo era impresionante. Kurobara miró fijamente a sus 2 amadas con aquellos ojos rojos de esclerótica tipo felina que fascinaban a ambas kitsune. Les expresó un sentimiento cálido y con una voz un poco más grave les dijo a ambas mujeres: estoy en casa mis amores, dijo el kitsune dando a entender que ahora sí ya es al total. Las mujeres solo lograron derramar lágrimas que expresaban felicidad y una gran sonrisa en su rostro. Dijeron: bienvenido de vuelta amor mío amado mío. Fin. Capítulo 9. Silencio. Era todo lo que se escucha en aquel lugar. Los líderes estaban con una expresión de shock e impresión, de igual forma los demás espectadores que solo habían venido por la invitación dada por Juno. En cambio las chicas seguían en aquel mundo de lamento en el que se encontraban, pero a la hora de ver cómo un pelinegro se transformaba en cierto castaño para después ver cómo nuevamente se transformaba en el chico pelinegro, pero esta vez más alto y con rasgos de zorro, todo su mundo se había bloqueado. Algunas como Tiamat,
Valeria y Ersa se fueron volando del lugar mientras soltaban lágrimas y gritos desgarradores. Todas las herederas empezaban a llorar con pesar recordando cosas de golpe, algunas buenas y algunas malas. Los recuerdos se mezclaban entre sí, por alguna extraña razón todas ellas se empezaban a hacer bolita, quedando así en posición fetal. Las matriarcas de las casas demoníacas, incluyendo a Graifia, se fueron de ahí corriendo yendo a sus dormitorios en sus respectivos hogares, no por la culpa de engañar a sus esposos, sino por otro motivo por el cual Juno llegara a sus vidas. El resto de chicas solo se metían en sus propios mundos, pidiendo ayuda de alguien, necesitaban borrar aquellos recuerdos que formaron durante estos 3 años. Nota: aquí hubo un error mío puesto que en realidad ya han pasado 3 años desde que traicionaron a Issei. El día de la fiesta cumple los 3 años anteriores. Cap. Puse 2. Una disculpa. Bueno, sigamos. Los que tenían familiares como Akeno, Zenobia, Koneko y Lefaye eran consoladas por estos como Barakiel, el cual abrazaba a su hija de forma protectora como un padre solo sabe hacer. Zenobia era abrazada fuertemente por Griselda, que al igual que ella sufría mucho. Arthur cargaba de forma nupcial a Lefaye para mejor retirarse del lugar, y por último Kuroka, que abrazaba de igual forma a Koneko, la cual estaba desmayada por aquel shock emocional al saberse la verdad de Juno, mientras que ella se maldecía por no proteger a su querida hermanita, y también a ella misma. Ambas habían sido engañadas de una forma muy cruel. Todas las mujeres que habían amado a Issei han vivido hecha realiza por 3 escorias que jugaron bien sus cartas hasta el día de hoy. Los patriarcas de las casas demoníacas junto a Circech se fueron de ahí caminando, ignorando todo, hundiéndose en lo más profundo de su ser, pensando si habían hecho algo mal para que sus amadas los quisieran cambiar, mientras que los líderes salían de aquel trance para después platicar como locos entre ellos, que acababan de ver. No puede ser posible. Fue la exclamación de Ajuka. ¿Es verdad lo que estoy viendo, cierto? Pues lo estamos viendo con nuestros propios ojos mocosos. No creo que sea una alucinación, dijo serio Odin. No lo puedo creer. ¿Issei es Kurovara o Kurovara es Issei? Que alguien me explique lo que está pasando, dijo Michael. No lo sé, pero hay una posibilidad de algo, dijo Azazel. ¿Qué? Dijeron todos al unísono. ¿Recuerdan cuando Issei se escapó ese día? Decía Azazel. Ve directo al grano, pajarraco, dijo con enojo Shiba. Ok, a eso voy. Tal vez el kitsune era. Azazel estaba a punto de terminar su frase, pero fue interrumpido al escuchar un gran rugido, el cual provenía de la transmisión que se estaba realizando de la facción Youka, y todos voltearon a ver excepto las chicas. Como un zorro de unos 45 metros de altura se estaba enfrentando cara a cara contra el Triexa, el cual medía 100 metros. No. Maldita seas. Maldito Kurovara. Tú deberías estar muerto. Gritó Kokabiel creando un círculo mágico de teletransportación. Eso llamó la atención de todos, pero solo fue por un instante para después voltear a ver aquel encuentro entre Kitsune y Dragón Bestia. Momentos antes en la facción Youka y todos los ciudadanos estaban festejando el regreso definitivo de su general, mientras que ambas mujeres enfrente del Kitsune solo miraban con cariño a aquel hombre que les robó el corazón. Kurovara de igual forma les devolvía aquella sonrisa icónica de él, volviéndose a concentrar en el Triexa. Este hace retroceder la garra de aquella bestia, para que rápidamente, aprovechando la obscuridad de la noche, para crear un domo de sombras alrededor de la facción Youka y protegiéndola al total. Esto resistirá los ataques del 666. Vayan rápido a la ciudad, yo me encargo de este problema, dijo Kurovara mirando a sus 2 amadas, las cuales solo asistieron, pero Ari, al tratar de levantarse, se cae nuevamente por el dolor que siente en sus tobillos. Yasaka seguí cansada por el robo de energía, así que no podía hacer mucho. Kurovara al ver eso crea clones hechos de sobras para que cargaran a ahí. Las 2 chicas solo se confundieron por aquella acción, ya que fueron cargadas de la nada. Pasaban los minutos donde el Triexa golpeaba aquel domo oscuro que le impedía destruir su objetivo, el cual fijo. El Kitsune negro esperaba que sus amadas llegaran a las puertas de la facción. Al ver que ya habían llegado, este crea un segundo domo que cubrió nuevamente la ciudad
ciudad del Kioto sobrenatural, al ver que ya estaba segura su gente, el kitsune empezó a brillar de un color negro, donde este empezaba a crecer mientras que su forma cambiaba la de un zorro gigante de unos 45 metros. La primera barrera se había roto de tantos golpes de aquella bestia. Esta paró abruptamente al ver cómo enfrente de él había una masa negra, formando algo grande. Pasaron los segundos donde finalmente aquella materia negra terminó de realizar su cometido, revelando a Kurobara en su forma kitsune. La bestia, al ver a aquel zorro gigante, empezaba a rugir ferozmente, mientras que de igual forma el líder kitsune estaba igual. Así comenzando el duelo entre zorro vs dragón bestia. El primero en realizar algún movimiento fue el kitsune, que con sus garras lastimó al Triexa. Este, al sentir aquel dolor con sus 7 cabezas, empezaba a lanzar ataque de fuego en contra de Kurobara. Al terminar de esquivar aquella ola de fuego, el zorro rápidamente empezaba a crear esferas de color negro en cada punta de sus colas, para después juntar a aquellas esferas, las puso enfrente de él, para seguido abrir su hocico para comerse aquella esfera negra, para que por último abriera nuevamente de hocico solo para que saliera un rayo de color negro que fue dirigido hacia el cuerpo del Triexa. El 666 lo recibió de lleno, dañándolo gravemente, y este enfurecido se lanza a atacar a Kurobara, el cual solo lo recibió de frente, siendo levemente empinado hacia atrás por la tacleada que realizó la bestia en su contras, pero con fuerza bruta logró impedir ir más atrás. El kitsune negro con una de sus garras golpeó una de las cabezas del Triexa, ya que este se dirigía peligrosamente hacia su cuello. A pesar de que el Triexa medía 100 metros y Kurobara 45 metros, este le podía dar batalla, ya que nuevamente hizo retroceder al Triexa, esta vez con una esfera negra creada de su hocico, que lanzó dirigida a una de las cabezas, la cual quedó destruida. A la bestia del apocalipsis Kurobara en sus pensamientos: parece que una Bigudama es eficiente, si logro destruir las cabezas restantes esto acabará pronto, pensó Kurobara mientras que daba un rugido de batalla para después arremeter contra el Triexa. Mientras tanto, los yokais. Estos estaba viendo la batalla entre su general y aquella bestia del apocalipsis. Todos daban su apoyo al kitsune, dando gritos de aliento. Yasaka y Yari habían ido con Kunou, la cual de igual manera alentaba a su padre, mientras que Yasaka estaba recostada en una cama recuperando energía, y Yari siendo atendida por un médico de su facción. Ambas mujeres solo agradecían y pedían por el regreso de su amado, ya que a lo que se enfrentaba era algo más grande que él, pero ambas se aliviaron al ver cómo el kitsune negro le hacía más daño al Triexa y él no recibía ningún daño. Algunos se aliviaron y siguieron observando cómo se desarrolla el combate. De vuelta a la pelea de gigantes, Kurobara seguía esquivando ataques del Triexa, mientras que también lo atacaba con las esferas que creaba en sus colas. La bestia, al ver cómo no acertaba ni un ataque, este decidió juntar sus cabezas para atacar en conjunto con una llamarada más grande. El kitsune, al ver eso, empezó a realizar el ataque del principio, jugando las esferas creadas de sus colas enfrente de su hocico, pero que también le agregó una Bigudama para por último ser lanza en contra de aquella bestia, la cual recibió de lleno, destruyendo 3 cabezas de 6, quedándole solo la mitad. Todos los habitantes del Kioto sobrenatural empezaron a gritar de euforia por el logro de su general. De igual forma, las amadas e hija de su general Yasaka solo sonreí con cariño al ver así amado. Kunou veía con estrellitas en sus ojos a su padre mientras ya deseaba convertirse en un kitsune de ese tamaño. Ari estaba de igual forma que Yasaka mientras estaba siendo atendida todavía por el doctor. Este paró abruptamente abriendo los ojos de imprecisión. Esa acción extrañó a la mujer. ¿Pasa algo, doctor?, preguntó Ari extrañada. Paralelo a ello, donde las facciones se habían reunido seguían viendo aquella pelea, impresionados y choqueados por lo que veía, puesto que un solo hombre está logrando derrotar a aquella bestia que en el pasado les costó sellar. Se sentían muy humillados por ello. ¿Cómo era posible que ellos, siendo más, no lograron ni hacerle un daño significativo, y con solo la ayuda de un ataque del castaño lo debilitará lo suficiente para sellarlo, así ganando a duras penas? No, esto era demasiado para el orgullo de ellos. Las chicas seguían lamentándose en sus mundos, un mundo que anteriormente era muy brillante al lado del que consideraron su amor de toda la vida, que al final resultó ser solo una fachada. Pero en toda esa obscuridad que en su subconsciente yacía, había un punto de brillo pendiendo de un hilo de desvanecer por completo. La conocían de cada una de ellas, incluyendo a las matriarcas y Graifia. Se acercaban a ellas con pasos lentos. El icónico brillo de los ojos de cada una ya no tenía brillo,
brillo, su mira antes de con vida ya había desaparecido a ese brillo pero nunca llegaban. Ellas sentían que avanzaban pero nunca llegaban. Aquel mundo brillante dejó de existir, todo aquello que formaron se derrumbó, lo único que les quedaba era aquel brillo que en cualquier momento podría desaparecer. Trataba de llegar a él pero no podía, estaban tan cerca pero a la vez lejos. Mientras tanto con Kurovara y el Triexa el combate se seguía desatando. La bestia del apocalipsis poco a poco estaba perdido terreno, aquella pelea estaba siendo dominada por el Youkai negro. Kurovara seguía atacando y esquivando por los pelos los golpes y ataques del Triexa, en cambio esta recibía los ataques y los golpes del Kitsune. De un momento a otro en un descuido de Kurovara este fue mandado a volar contra unas montañas, estrellándose ferozmente contra esta. Al estar quieto por unos instantes el Triexa aprovechó aquella oportunidad para lanzar ataques de fuego los cuales Kurovara no logró esquivar recibiéndolos de lleno, pero lo que no sabían era que antes de que el Triexa atacara a este había creado un muro de sombras cubriéndolo del ataque del 666. El fin de Kurovara, pero todos soltaron suspiros de alivio y gritaban de emoción al ver cómo el muro de sombras se desvanecía. Revelaba a un Kurovara listo para lanzar una Bijudama que a la hora de tener el espacio libre del muro lo lanza rápidamente dando de lleno a una de las cabezas restantes haciendo retroceder a la bestia. El Kitsune aprovechó eso para dar un gran salto haciendo temblar su alrededor. De ese gran salto fue en contra del Triexa para caer en su espalda, lo cual provocó se cayera al piso. Rápidamente abrió su boca creando otra Bijudama la cual se comió solo para después liberarla en forma de rayo dirigido a un punto en específico del dragón, el cual hizo caer por un momento a la bestia. Para rematar el Kitsune fue a las cabezas restantes del 666 para de mordidas arrancar una de los dos que le quedaban. Ya estando a punto de hacer lo mismo con la última cabeza el Triexa levantó de la nada haciendo perder el equilibrio a Kurovara. Aprovechando esa oportunidad la bestia agarró a Kurovara del cuello con una de sus garras y sin dejarlo respirar con su mandíbula agarró el cuello de Kurovara para sacudirlo de un lado a otro, lastimando así al Kitsune, el cual se trataba de zafar con golpes o patadas ya que los dientes del Triexa estaban enterrados en su cuello. Eso pareciera el fin de nuestro Kitsune ya que una bestia más grande que lo tenía sometido, pero con tranquilidad el Youkai más fuerte creó esferas en sus colas para después de una por una dirigir las 9 esferas al cuello del Triexa, así haciéndole daño provocando que lo soltara cayendo de una altura de 50 metros, la cual no fue nada, ya que para rematar el cuello del Triexa y terminar con esto, creó una última Bijudama para al final lanzar destruyendo así la última cabeza del 666. Todos los habitantes de la facción Youkai, al ver el desenlace de aquella batalla donde al final ganó su general acabando con un monstruo que compartía el top 1 de las existencias más fuertes con Great Red Yopis, era un gran logro para él y toda su facción. Todos empezaban a gritar el nombre de Kurovara oír, mientras que las amadas de este y su hija de igual forma festejaban. Yasaka abrazaba a Kunou de igual forma a Ari, que ya estaba totalmente curada de su herida. El doctor que la atendió se había ido desde hace un rato, dejando extrañada a Ari ya que en la expresión de este se podía notar impresión. Todo era un festejo en la Kyoto sobrenatural, olvidándose de un demonio el cual había sido mandado a volar por parte del Triexa. Risein seguía incrustado en aquel lugar sin poder mover por la culpa de sus huesos, los cuales quedaron totalmente destruidos. Este solo podía maldecir su suerte. Al lugar estaba llegando Cocabiel, el cual estaba volando buscando a su compañero hasta que finalmente lo vio inmóvil sin mover ni un solo músculo. Risein: hay que irnos de aquí, dijo Cocabiel mientras que levantaba del suelo al Peliplata, el cual solo le dio un asentimiento. Así ambos estaban a punto de escapar hasta que pero de pronto Risein había sido atravesado con una garra, siendo esta de Kurovara, el cual solo les gruñía. El Kitsune alzó por los aires a Risein, que solo moría lentamente, solo para que al final la garta en la que él estaba se cerrara aplanado al Peliplata, acabando con el de lleno. Cocabiel al ver eso rápidamente se alzó al aire para después crear una lanza de luz lo suficientemente grande para acabar con el zorro gigante, pero esa valentía que había juntado para tratar de enfrentar al Kitsune desapareció gracias a un rugido de Kurovara.
Cocabiel solo gritó de miedo y pavor con una expresión de terror en su rostro. Dio media vuelta para salir volando, pero ese escape nunca ocurrió, ya que antes que siquiera agarrara impulso para escapar, Kurovara con su hocico abierto lo había mordido, enterando sus dientes filosos en la yugular abdomen, y como si no fuera suficiente lo empezó a sacudir más los dientes en el caído, el cual solo gritaba del dolor. Un par de sacudidas después Kurovara lanzó al aire a Cocabiel, el cual seguía gritando del dolor, mientras que el kitsune había dejado abierto su hocico esperando a que nuevamente el caído cayera por la gravedad. A la hora de que ya estaba adentro el ángel caído, Kurovara empezó a masticar, matando así a Cocabiel. Kurovara solo masticaba más, nunca tragaba. Después de un par de segundos escupe ya el cuerpo sin vida de Cocabiel, dejándolo en un estado lamentable e irreconocible. Al ya acabar con los cabos sueltos, el kitsune negro en su misma forma de zorro gigante se acercó a la facción Youkai a paso lento y firme. Al llegar al frente de las puertas de la ciudad volvió a su forma humana, mostrando las heridas que dejó el Triexa. Kurovara aguantaba lo que podía el dolor. Alzando su mano dispersó el domo que cubría la ciudad entera. Las puertas rápidamente fueron abiertas por los guardias, mientras que estos veían con orgullo a su general. Toda la gente se amontonaba festejando la victoria de la Trouble y el Triexa. Todos le abría camino a Kurovara, el cual solo se dirigía hacia el castillo real. Mientras tanto, las facciones todos miraron con impresión el desenlace de aquella titánica batalla. Los líderes solo miraban a Kurovara de forma complicada, no sabía qué hacer en estos momentos. Lo único que sabían es que por ahora, tenían que resolver aquel problema y también informarlo a sus respectivas facciones. Por ahora se retirarían de ahí junto a sus acompañantes. La facción del cielo fue la que se retiró primero. Michael llevaba cargando de forma nupcial a su hermana, la cual estaba desmayada. Rafael de igual forma cargaba a alguien, y esta vez era Irina, la cual no daba señales de despertar pronto. Griselda era la única que se mantenía de pie. Así se fueron la facción del cielo. La siguiente en irse fue la facción griega. Zeus se retiran de ahí solo, ya que Hestia, Afrodita, Artemis y Atena, al enterarse de aquel revelación, se fueron de ahí sin decir nada. Sus expresiones lo decía todo. Al no esperar a nadie, rápidamente se fue del lugar el dios griego. De igual forma Shiva, el cual había venido solo, casi al mismo tiempo se fue a su facción. La facción china se fueron sin decir nada. Ellos no fueron afectados en nada, así que este tema no les incumbía, así que se fueron del lugar. Odín había contactado con su facción solicitando algunas valquirias para que lo ayuden con Hela, Freya y Roseweise. Su pedido no tardó en llegar rápidamente. El dios nórdico dio sus indicaciones, las cuales el grupo de chicas acataron la orden yendo por las tres mujeres que le indicaron. Al ya estar listos todos los nórdicos se fueron del lugar con un círculo mágico. La facción vampírica, que era liderada por el menil de Karnstein, no sabían qué hacer. Su líder estaba fuera de sus casillas llorando amargamente, no sabían qué realizar, así que mejor se llevaron a su líder de aquel lugar junto a Valeria Tapes. La facción vampírica no estuvo presente el día que traicionaron a Isue, ya que estaban resolviendo otros asuntos ese día. Los ángeles caídos, al igual que todos, se fueron de ahí, no sin antes llevarse a Penemue, a Keno por petición de Barakiel. En la cara de Azazel se le podía notar melancólica y cuestionamiento, ya que no sabía. Retiraba junto a sí gente para reflexionar lo ocurrido, mientras que en el lugar solo quedaban los demonios. Los invitados se iban de poco en poco, dejando solo a las chicas junto a los dos Maos restantes, los cuales tomaron cartas en el asunto, dando indicaciones para que algunos especialistas atendieran a las chicas, ya que a simple vista no se veían bien, mientras que Ajuka y Falbium se ponían de acuerdo con algunas actividades para cubrir a sus dos. Cierta chica pelo roja se maldecía a sí misma, dejando aquel mundo oscuro de lado, mientras que alzaba su vista mirando como una mujer desconocida la ayudaba a pararse de ahí para después llevarla a otro lugar. Al igual que a ella, todas sus amigas eran llevadas a un lugar desconocido, mientras que su subconsciente Rías Gremori se reprendía a sí misma. ¿Por qué? ¿Por qué me tuvo que pasar esto a mí? En este día que se suponía que era especial. Fin. Capítulo 10. En la salón donde antes se había hecho una fiesta, podemos ver cómo poco a poco las mujeres que alguna vez amaron a Ise y Odo eran llevadas de poco en poco a sus habitaciones para que descansaran un poco. En cada una de ellas se les podía notar un vacío y horror de haberse acostado con Juno, o más bien con las tres escorias del mundo sobrenatural. Cada una estaba encerrada en su mundo de mental donde abundaba la obscuridad. Cada una no sabían qué pensar. Todos estos 3 años han vivido una mentira.
Y si es así, ¿por qué le tuvo que pasar esto a ellas? Porque el destino y lo que sea que haya ocurrido, les jugó de esta forma si antes de que todo esto ocurriera tenían una vida tranquila y relajada con... ¿Quién? Era esa pregunta la que empezaba a surgir cada una en aquel mundo donde la obscuridad abundaba. Había una chispa de luz la cual su subconsciente trataba de alcanzar, aquella luz que les provocaba inquietud. ¿Por qué? Porque... esa luz estaba ahí, la única luz que quedó después de ver a aquel adulto pelinegro, que anteriormente se había convertido en el perro. ¿Quién es él? ¿Por qué su rostro no lo puedo recordar? ¿Es alguien importante? ¿Cómo se llamaba? Eran las preguntas que su subconsciente se formulaba, y por presentimiento aquella luz les daría aquellas respuestas a sus incógnitas, pero por el momento no las podía alcanzar, faltaría de algún detonante para que puedan recordar. En estos momentos seguían corriendo sus seres subconscientes, ellas sentían que corrían pero no llegaban al punto deseado, cada vez que sentían que se acercaban, se alejaba más aquel brillo que parpadeaba, ese recorrido no tenía fin. Mientras los pensamientos de cada una de ellas era muy diferente a su subconsciente, sus pensamientos estaban revueltos, cada una de ellas pensaba de diferente forma pero todas concordaban en un solo objetivo. ¿Por qué? ¿Por qué me está ocurriendo esto? Si este día se supone que era muy especial, este día se suponía que era nuestro aniversario, el día en el que fui feliz, yo debería estar feliz, pero no, tuvo que pasar esto, mamá. Dijo Rías en sus pensamientos. No puede estar ocurriendo esto, no, esto debe ser una mentira, en algún momento voy a despertar, sí, esto debe de ser un sueño, decía Sona en sus pensamientos. Esto no puede estar ocurriendo, ¿verdad? Esto solo es una mala broma, solo es una mala broma, mala broma, pensaba Sekvaria mientras que en su cara se podía ver una expresión de horror al igual que la de Sona y Rías. Esto debe ser un sueño, decía la tía en forma de susurros mientras que las que la ayudaban a irse de ahí solo la escuchaban esto con pena, ya que eso era lo único que se escucha por parte de la heredera Astaroth. ¿Qué es lo que hice yo para merecer esto? ¿Esto es mi culpa? ¿Cómo fue que llegué a esto? ¿Será una mala jugada del destino? ¿Esta vida perfecta que tuve será una simulación? Se cuestionaba la heredera Belpegor mientras que era llevada por un grupo de Maitz Rabel Fénix. En estos momentos estaba desmayada, lo único que abundaba era su subconsciente, el cual seguía corriendo a la luz que podría sacarla de la obscuridad que actualmente abundaba en su mente. No me puede estar pasando esto, no, mi pequeña hermana, no pude protegerte ni yo misma me protegí, perdóname, yo tu irresponsable hermana mayor, lo siento, ayuda, decía por lo bajo Kuroka mientras seguía abrazando protectoramente, mientras que Koneko no pensaba nada. A la hora de que Kokabiel revelara la verdad su mente se desconectó por completo, pero su subconsciente no, al igual que Koneko, hacia Argento, su mente estaba desconectada, aquel shock provocado por aquella revelación no la resistió, lo único que predominaba su mente era aquellos recuerdos donde follaba salvajemente con Juno, lo cual de alguna forma la hacía reaccionar de manera negativa, ya que su subconsciente era atormentada por aquellos recuerdos. Ella trataba de escapar e ignorar aquello pero no lo lograba, aquel la atormentaba hasta que de reojo vio un pequeño destello de luz parpadeante. Ella al ver eso se dirigió rápidamente a aquella luz pero nunca lograba llegar, pero no desistiría, aquella luz podría ser lo único que la saque de este lugar tan tenebroso. Mientras tanto una peli azul con un mechón verde, estaba en posición fetal, rogando por que alguien la ayudara o que alguien la despertara de esta horrible pesadilla. Inconscientemente ella miró a la dirección donde anteriormente se había transmitido aquella feroz batalla entre Kitsune y Bestia Dragón. Ayúdame, hice con la reina Citri. Las cosas eran un poco caóticas de cierto modo, ya que ella al enterarse de la verdad su estómago no aguantó y se había ido a vomitar a la maceta más cercana. Ella no podía creer lo que había escuchado. Ella no puede estar pasando esto, no puede estar pasando esto, no puede estar pasando esto, no
no, ayúdenme, decía Tsubaki en voz baja, mientras que a la hora de pedir ayuda a estos momentos se había congelado. Aquella noticia la dejó estupefacta, no podía creer lo que había ocurrido, su mente se desconectó por completo de su cuerpo, su subconsciente de igual forma, mientras que aquel mundo brillante que había formado gracias a Yuno, se oscureció por completo, el brillo de sus ojos había desaparecido por completo, en su mirada solo había vacío. Las mates que la fueron a ayudarle para que se fuera de ahí les costaba moverla ya que ella se había quedado en un estado de negación total, su subconsciente se lo decía una cosa, no era lo único que decía hasta que vio aquella luz, la que alguna vez fue la madre de Issei Yodo. Actualmente se encontraba llorando en el suelo, mientras que su supuesta pareja, aquel con el que compartía varios años de casados, la miraba con shock, impresión, tristeza y enojo. Lo que le había hecho su esposa no tenía precio. Ella en estos momentos se haría ver cómo lloraba en el suelo. Miss Lavael, la madre de Sairaorg, actualmente era consolada por su hijo, el cual la abrazaba de forma protectora. ¿Por qué? Dime por qué me está pasando esto, hijo. ¿Qué fue lo que hice para merecer esto?, decía Misla, mientras que Sairaorg no decía nada, ya que él sabe cuál era el motivo uno por el cual no estaba de acuerdo. Después de un par de minutos donde cada una de las chicas ahí presentes eran llevadas o ayudas a irse de ahí para ir a sus habitaciones en el inframundo, la sala quedó vacía, donde de un rincón salió un camarógrafo totalmente en shock, ya que él con sus propios ojos vio aquella fiesta donde los paparazzi no tenían permitido su paso, pero él de alguna manera logró infiltrarse donde vio un círculo mágico, de donde proyectó cierta imagen más en específico, donde el pelinegro se transformaba en cierto castaño, para después volver al pelinegro, pero esta vez con rasgos kitsune y más alta. No sabía qué hacer. Rápidamente abrió un círculo mágico para irse de ahí. Mientras tanto, las diosas de Olimpo y nórdicas, cada una de ellas se había encerrado en su cuarto, al igual que las matriarcas de las casas demoníacas, cada una asco. Lo único que hicieron fue llorar, era lo único que podían hacer en estos momentos. El daño mental ya estaba hecho. Aquella revelación fue demasiado, a pesar de que ellas ya tienen mucho tiempo vivas. Esto fue la gota que derramó el vaso. Al igual que todas, a cada una de ellas su subconsciente se transformó en obscuridad, una obscuridad total, una obscuridad interminable de donde no podrán salir fácilmente. Mientras tanto, en una cueva a las afueras de Grigori, cierta Peli Plata se encontraba llorando en lo más profundo de la cueva, mientras que cierta dragona celestial la estaba consolando. El único ruido que se escucha en aquel lugar era los gritos y lamentos de Valeria Lucifer, la orgullosa Kuryuko más fuerte. Cada vez que recordaba aquella revelación a su mente, le llegaban otros recuerdos, los cuales era de ella follando como si no fuese un mañana con Yuno, pero por desgracia la imagen de Yuno no era la que estaba ahí, sino era la imagen de su abuelo Risevin Livan Lucifer. Solo de recordar cómo le pedía más la hacía vomitar del asco. No podía soportar aquella idea y dos seres repugnantes más. Ella al ver sus manos sentía una comezón irresistible, así que comenzaba a rascarse a sí misma. Mientras que se rascaba, poco a poco se iba quitando tiras de piel. Rápidamente en la parte de atrás de ella se firmaron las alas de la Divine Dividing, empezando a brillar para después salirse de ahí en forma de una esfera, revelando a una Peli blanca que veía a su portadora con preocupación y tristeza. Rápidamente fue a detenerla, dejando de lastimarse a sí misma. La Peli Plata, de forma protectora, aquella chica abrazó a la demonio mientras le decía: ya cálmate, Valeria, todo va a estar bien, tranquila, consolaba la Peli blanca, mientras que Valeria parecía calmarse, mientras que en su mente la obscuridad que se había generado se iba obscurecido más, cada vez más y más oscuro se hacía, y nadie podrá sacarla de ahí. El único que la pudo haber ayudado era del que alguna vez se había enamorado primero, y no solo porque se enfrentó a él y por su derrota le atrae y ganó, sino aquel chico que le robó el corazón con hechos y acciones, aquel que alguna vez cambió por otro y lo traicionó, Issei Yodo. Pero ella no se encontraba en este mundo, sino en su lugar había regresado alguien más. Mientras tanto, en la brecha dimensional podemos ver como la dragona Ouroboros estaba sentada en un par de escombros, mientras que de sus ojos vacíos como el infinito salían pequeñas lágrimas, las cuales no paraban. A lo lejos un gran dragón rojo pasaba por ahí hasta que fijó su atención en aquella Loli, reconociéndola al instante, ya que junto con ella compartía top en las existencias más fuertes, así que decidió ir a verla, empezando a transformarse en un chico pelirrojo, con traje de igual color infinita. ¿Qué ocurre?, preguntaba el pelirrojo.
Nada, no ocurre nada, dijo Opis estoicamente, por favor déjame sola, suplicó la dragón el pelirrojo al escuchar eso, y sin decir nada puso uno de sus dedos en la cabeza de Opis. Viendo lo que pasaba y lo que vio, no le gustó para nada en la expresión de Great Red, se podía ver shock y preocupación, ya que a la hora de ingresar a la mente de Opis vio los recuerdos de esta, y lo que le preocupó es que en la mente de esta la obscuridad consumía todo en su mente, dejando un vacío indescriptible. Así sin decir nada se levantó de donde estaba sentado, ya que él antes estaba sentado al lado de Opis. Lo siento infinita. Espero te recuperes pronto, nos vemos, ¿vale? Dijo Great Red apresurado mientras que enfrente de él abría una brecha dimensional a quién sabe dónde, dejando así solo nuevamente a la dragón, a la cual se sumergía en sus pensamientos. ¿Qué es esto que siento? ¿Por qué me duele tanto? ¿Por qué no paro de llorar? ¿Acaso esta es la tristeza? Esto era parte de lo que me enseñó él. Espera, ¿de quién estoy hablando? Mientras Opis más se sumergía en sus pensamientos y se empezaba a cuestionar, poco a poco una luz empezaba a surgir de aquel oscuro lugar donde habitaba su subconsciente, la cual a la hora de ver aquella luz, quiso alcanzarla pero no pudo, así que intentó nuevamente pero no pudo, así comenzando un ciclo donde ella trataba de atrapar aquella luz. Mientras tanto con Tiamat y Ersa, ambas dragonas eran similares, cada una de ellas se fue a donde solía ser su hogar, un lugar donde podría liberar aquellos sentimientos negativos que las estaban empezando a consumir. Por saber la verdad, cada una se arrepentía por lo que había hecho, o más bien por saber la verdad, ya que al enterarse de ello sus estómagos se revolvieron, se empezaron a sentir sucias. Aquella verdad no la podían creer. Su amado era tres escorias que alguna vez intentaron destruir las facciones, lo peor de lo peor, y ellas se habían acostado con él. Cada una de ellas solo se podía lamentar, mientras su mundo se derrumbaba por la culpa de aquella mentira bien elaborado, la cual duró 3 años. Sus las inundaron y se empezaban a descontrolar. Lo primero que encontraban lo destruían con enojo y tristeza, hasta que a sus mentes les llegaban aquellos recuerdos donde pasaban tiempo con Juno, empezando a llorar desgarradoramente, maldiciéndose a sí mismas, encerrándose en un mundo oscuro donde nadie las podría alcanzar. En la facción nórdica podemos ver en una casa una mujer no muy anciana acariciaba el cabello de cierta peli plata, la cual estaba recostada en una cama. La mujer no muy mayor era una de las 13 hermanas valquirias originales, y estamos hablando de Gondul, novena hermana de las 13. Esta miraba a su nieta con tristeza, ya que ella se enteró gracias a Odín de lo que ocurrió en aquella fiesta. Ay, mi niña, mira cómo estás, no puedo imaginar la tristeza que has de sentir, pero te lo había advertido, Juno no era un buen partido, te veías tan emocionada al contarme sobre el suspira. ¿Qué estará pasando en tu mente? ¿Qué estarás pensando? Decía Gondul en voz baja mientras seguía acariciando la cabellera de Roseweise. Mientras en la mente de esta transcurría cosas terribles según su perspectiva, podemos ver cómo ella estaba hecha bolita sentada en el piso llorando. Los recuerdos de Juno la agobiaba. Cada vez que veía uno de esos recuerdos le daba asco, ya que en su mayoría los recuerdos era de ella. Ella no soportaba ver esos recuerdos. Entre los ascos, ganas de vomitar y las lágrimas que salían de ella, poco a poco su mundo de ensueño se volvía oscuro. Ella seguía sentada en medio de toda esa inmensa oscuridad. El brillo de sus ojos se apagaba lentamente, mientras que poco a poco recordaba aquella maldita revelación. Lo único que se escuchaba en aquel espacio oscuro eran los sollozos de la peli plata. En todo este tiempo su vida la había hecho al lado de los 3 enemigos más grandes de las facciones, transformándose cada uno de ellos en Juno, aquel que le robó el corazón, pero ahora solo habrá dolor y sufrimiento con los ángeles caídos. La Cadre Penemue había sido llevada a su habitación. Una cara sin vida se podía notar en ella en estos momentos. Ella estaba en un shock emocional donde la tristeza y el desagrado abundaban más. Aquella revelación fue muy inesperada, a pesar de ser una mujer con años de experiencia capacitada mentalmente para resistir y ver lo que sea. Esta vez no resistió el solo recordar cómo Juno se transformaba en Cocabiel, un antiguo compañero de batalla y un desgraciado bastardo que intentó iniciar una guerra. La ponía a llorar. Las lágrimas empezaban a salir de sus ojos sin vida, y al igual que todas sus hermanas de Areb, su subconsciente se tornó oscuro, siendo rodeada por más que solo obscuridad, pero no en su totalidad, ya que una luz estaba ahí apagándose de poco en poco. El subconsciente de la Cadre, al ver eso con sus ojos sin vida, se levantó del piso donde anteriormente estaba en posición fetal, para ir a ver qué era aquella luz. ¿Será acaso mi salvación?
¿Será alguna señal para que esos malos recuerdos con Yuno desaparezcan? Más preguntas surgían de la cadre mientras que ella caminaba lentamente a la luz, pero el camino era interminable. Sentía que no avanzaba, así que intentó correr, pero aún así no podía, así que sin más lo seguiría intentando alcanzar, queriéndose aferrar a lo que posiblemente sea una salida a este amargo momento. En otra parte de Grigori, podemos ver cómo la sacerdotisa del rayo era recostada en una cama, mientras que Barakiel la miraba con tristeza a su hija, la cual empezaba a llorar dormida. Al ver aquello, lo único que hizo fue abrazarla. Él sabía que ahorita su hija necesitaría mucha ayuda, más que nada por el estado que le podría haber provocado, ¿verdad? Al fin dicha: ay, hija mía, ¿cómo podré ayudarte? Fue la pregunta del caído dicha al aire, mientras de uno de sus ojos salía una lágrima traicionera. Mientras tanto, en la mente de Akeno, había entrado en negación total. Los recuerdos que había formado con Yuno los bloqueó de su mente, dejándola totalmente en blanco, pero aún así la obscuridad la envolvió. Solo en aquel triste lugar se podía escuchar los gritos y el llanto de Akeno mientras estaba recostada en el piso, abrazando sus piernas, y así se quedaría llorando y lamentándose del resto de mujeres. Es un caso similar, o más bien igual, lo que son Lefay, Irina, Gabriel, Griselda, Elmenilde, Valeria Tapes, Lady Citri, Lady Agares, Lady Astaroth, Lady Phoenix, Venelana, Graifia. Solo se podían lamentar. La verdad, detrás de Yuno no lo pudieron soportar. La idea de que aquel chico amable, que las complacía en todo y las trataba como verdaderas damas, solo era un disfraz para que tres hombres asquerosos se acostaran con cada una de ellas, era más que una idea repugnante. Cada una de ellas se sentía sucia y asquerosa, ya que en ellas empezaron a sentir el aura de esos tres en ellas, lo cual les provocaba paranoia y horror. En general, todas ellas tenían algo en común: su subconsciente era rodeado por una gran obscuridad, que con el tiempo va a ser difícil salir de ahí. Pero para alguna de ellas, las que estuvieron presentes a la hora de que Kurovara revelará que él era Issei, de alguna forma, una luz surgió en aquella obscuridad, lo cual podría ser una salida para ellas de aquella obscuridad, pero no será fácil alcanzar la luz, ya que cada una que intentaba acercarse a ese brillo de esperanza no lo lograba alcanzar. Era un avance interminable que se veía cerca, pero en realidad estaba fuera de su alcance. Mientras en la facción Youkai, en una sala del castillo real, podemos ver cómo cierto kitsune era atendido por un doctor, ya que en su cuello había mordidas ligeramente profundas donde de estas salía una leve cantidad de sangre. El doctor que estaba atendiendo a Kurovara era el mismo que había atendido a Ari. Al lugar habían llegado Kunou, Yasaka y Ari, la cual ayudaba a su amiga a estar parada, ya que todavía no se recupera por completo de agotamiento de energía. Kurovara, al ver eso, la saluda con una gran sonrisa, lo cual ellas reciben el gesto gustosamente y le regresan el saludo. Papá, estuviste genial, tu forma kitsune es más grande que la de mi mamá solo por unos 15 metros. Y wow, qué bien te ves, papá, decía Kunou con emoción, sacándole una sonrisa a todos, incluso al doctor. Jaja. Se queja de dolor. Gracias, mi pequeña. ¿Y cómo se encuentra, mis amores?, decía Kurovara mientras que veía a su hija tomar una postura de señorita refinada, tomando una actitud de líder. Eso le sacó una sonrisa a Kurovara, el cual veía como su hija, a pesar de tener 20 años, era todavía una cachorra, ya que para el mundo humano 20 años ya es ser mayor, pero para los youkais esa edad apenas es una cachorra. Pero volviendo con sus amadas, estas le respondieron: estamos bien, cariño. Kurovara solo asiente para después esperar a que el doctor haga su trabajo, mientras que sus amadas lo esperaban en aquella habitación. El doctor, al ver eso, solo ríe nuevamente y dice en voz alta: qué buena familia tendrá su próxima cría, Kurovara-sama. Jeje, sí, verdad, espero tener un nuevo hijo o hija en el futuro, dijo el kitsune con una gran sonrisa mientras que el doctor terminaba de atenderlo. No, mi señor, qué buena familia tendrá su futura cría, ya que viene uno en camino, más en específico de la señorita Ari, dijo el doctor con una carita chibi. Dijo Kurovara. Dijo Yasaka. Dijo Kunou sorprendida. Dijo Ari sorprendida mientras se agarraba el vientre. Fin. Capítulo 11.
Un mes ha pasado desde que la Triple Trouble atacó la facción Youkai a los ojos del mundo sobrenatural, dando como ganadora facción Youkai. La noticia se había difundido con velocidad ya que antes que nada los líderes de cada facción aliada dieron la noticia de los hechos a su gente, claramente omitiendo la parte en la que aparecía Issei transformándose en el kitsune negro y la tragedia de las chicas. Y Juno. Antes de eso se había realizado una junta entre los líderes de la alianza, el tema a tratar como le dirían a su gente lo que había ocurrido en aquella fiesta. Todos habían quedado en un acuerdo de lo que se iba a decir de aquellos hechos. Cabe destacar que días anteriores de que la Triple Trouble atacara a los Youkais, todo el mundo sobrenatural sabía sobre la existencia de este grupo terrorista / criminal, y la noticia de que este grupo había sido liderado por 3 enemigos del pasado sorprendió a todo el mundo, y más al saber que estos habían atacado la facción Youkai era más que sorprendente. Pero ¿cómo fue? El comunicado iba así. Durante el ataque del grupo terrorista Triple Trouble hacia los Youkais, se reveló que el Kitsune Kurobara, general del ejército real Youkai, sigue con vida, y durante los hechos transcurrientes ese día durante aquel encuentro, fue él quien acabó con la bestia del apocalipsis al igual que los 3 líderes de esta organización. Estos hechos se saben gracias a que uno de los 3 líderes principales había estado en la reunión contado su plan de acabar con todas las facciones, reinando ellos en un mundo que planeaban reconstruir. Fue lo publicado oficialmente por los líderes de cada facción. Lo ocurrido con Juno había sido de forma confidencial y secreta, ya que eso afectaría gradualmente a cada facción, aunque eso no evitó que los afectará, pero la que salió más afectado fue la facción demoníaca, ya que 2 de sus 4 líderes no estaban realizando su trabajo y se encontraban indispuestos en estos momentos. También algunas de las casas nobles demoníacas habían dejado de trabajar en cierto punto, parando por total sus asuntos diplomáticos y producciones. Por el momento los Maous no daban tanta información de la razón por la cual algunas casas demoníacas se congelaron. Nadie sabía lo que ocurría en aquel entonces hasta que una noticia se difundió por todo el mundo sobrenatural, una noticia muy impactante para todos, lo cual preocupó a muchos de los habitantes de lo sobrenatural. Juno, el chico con el harem más grande de la historia, resultó ser un disfraz de los 3 líderes de la Triple Trouble. Aquel reemplazo de Issei Odo era nada más una fachada para estar con todas las mujeres de también con algunas de las matriarcas, y la misma Graifi, esposa del Lucifer actual. Esa noticia puso en shock a todos, más a los demonios, ya que no podrían creer que mujeres casadas de su facción se revolcarán con alguien más, y que las mismas, como si no pasara nada, no podían creer eso. Pocos sintieron lástima por eso, en cambio otros decían que lo tenían bien merecido. Eso por parte de las matriarcas demoníacas. En cambio al resto de chicas sí les daba lástima, ya que por 3 años que querían destruir el mundo para reinar sobre el caos, ya que las relaciones de todas con Juno no la ocultaban por nada. Todos estaban al tanto de la situación entre la alianza y los Youkais, ya que al dejar la alianza se dio a saber la noticia de que la facción Youkai abandonó la misma por motivos burocráticos. También todo el mundo sabía sobre la traición del castaño, gracias a que los decretos eran anunciados después de las reuniones. Casi todo el mundo estaba de acuerdo con ello, ya que en cierto punto el castaño se comportaba de forma inmadura y su perversión no les agradaba. Eso ya los tenía hartos a tal punto que pedían que desapareciera de sus vistas. Algunos estaban en desacuerdo con aquella decisión, ya que ¿cómo le harían eso al mayor héroe de las facciones? Pero no personas que pensaban eso, y si lo decían públicamente posiblemente sea tratados como minorías, así que mejor callaban sus palabras. Los líderes, al enterarse de eso, había programado una reunión para dentro de unos días para tratar sobre aquel tema y cómo se iban a tomar las cartas en aquel asunto. Por suerte para ellos, la noticia más importante no había sido difundida todavía, ya que primero querían saber bien qué había pasado con Kurobara y Issei, si eran la misma persona o no, pero por ahora esperarían hasta la reunión para hablar de ello y un tema más delicado en la facción Youkai. Durante todo este mes, las cosas habían transcurrido con normalidad. Los Youkais habían sido perfectamente defendidos por el ejército real, ya que se había retomado nuevamente el entrenamiento que solía ponerse gracias a Kurobara. Todos eran mejor capacitados gracias al regreso de también. Durante este tiempo, se había dado a conocer que la subcomandante del ejército Youkai estaba embarazada de Kurobara, la cual fue felicitada por ello. Kurobara nuevamente había tomado su puesto como
último héroe de los yokais, aquella hazaña lograda por él era más que grande, quedando en el top 2 de las existencias más fuertes solo por debajo de Opis y Great Red Yasaka. Al mes de que el ataque había sido repelido había un poco más de papeleo, entre esos montones de papel recibió 4 solicitudes de alianza por parte de las facciones egipcia, azteca, japonesa, budista. Eso impresionó demasiado a Yasaka ya que no se esperaba ese tipo de papeles por el momento. Después de revisar con detalle cada una de las solicitudes, decidió terminar por hoy e ir a tomar un descanso junto a su hija, amiga Yamado, ya que por esta hora ellos ya han de haber terminado sus deberes, así que tomó rumbo al lugar donde normalmente pasan ellos el tiempo. Al llegar al lugar, podía ver cómo su hija estaba con Ari, acariciando su estómago, riéndose levemente por saber que próximamente tendrá un hermanito o hermanita. De igual forma Ari acariciaba su estómago con felicidad ya que iba a tener el bebé de su amado, mientras que Kurovara estaba leyendo un libro con sus lentes puestos, el cual como título tenía "Cómo cuidar a un bebé". Yasaka al ver eso rió levemente y lentamente se dirigió con su amado. Al notar su presencia decidió levantar levemente su vista para ver a su amada para después saludarla con una sonrisa. Ella gustosa le devolvió el gesto, igualmente saludó a su amiga compañera y a su hija, a la cual le fue a dar un abrazo para nuevamente volver junto a Ari. Después de ello, la kitsune mayor se fue a sentar al lado de su amado y recostarse en su regazo para después empezar a recibir caricias de su esposo, las cuales recibía gustosamente. Ella quería tomar un descanso después del duro trabajo que tuvo en su oficina y descansar junto a su amado es más que satisfactorio. Todo era un gran silencio hasta que este fue roto por el kitsune negro. ¿Cómo te fue, amor?, comenzó hablando Kurovara. Fue muy agotador el trabajo de hoy, respondió la rubia. ¿Algo en especial que haya pasado, mi vida?, preguntaba el pelinegro. Pensaba así. Recibí 4 solicitudes de alianza, de hecho quería hablar contigo, Yari, sobre el tema, dijo Yasaka mientras que poco a poco se dormía por los mimos de su amado. Kurovara al escuchar eso dejó de leer su libro para escuchar a su amada. Ari al escuchar eso de igual forma puso atención para escuchar lo que tenía que decir Yasaka, mientras Kuno empezaba a leer un libro de igual forma que su padre con sus lentes y todo. El título del libro era Cómo ser una buena hermana mayor. ¿Y quiénes solicitaron la alianza?, preguntó Kurovara curioso, temiendo a que sean algunos de las facciones de la alianza. Se queja del sueño. Las 4 facciones son la egipcia, azteca, japonesa y budista, decía Yasaka mientras se levantaba del regazo de su amado para sentarse bien. La facción azteca, pensé que había desaparecido después de que su regio cambiara de religión por la culpa de los españoles, decía Ari sorprendida. Piensa qué curioso. ¿Y qué planes hacer, amada mía? ¿Vas a aceptar la alianza?, preguntaba Kurovara curioso mientras agarraba las manos de su esposa. No lo sé, cariño, como ya dije me gustaría ver los pros y sus contras, para así llegar a una decisión final, contestó Yasaka mientras su cabeza la reposaba en el hombro de Kurovara. Eso lo tendríamos que ver más a fondo, pero que sea mañana, que el día de hoy fue muy cansado, dijo Ari con cansancio mientras que se levantaba de su asiento y dirigirse hacia Kurovara, para sentarse del lado libre de este y realizar la misma acción de su amiga. Ambas féminas se quedaron dormidas rápidamente al estar en los hombros de su amado. Kuno, para no quedarse sola, se fue a sentar en las piernas de su padre para empezar a leer su libro. Kurovara nuevamente había retomado su lectura, tomando con una mano el libro que leía y la otra acariciaba la cabeza de su hija. Sala de reuniones de la alianza. Todos los líderes de la alianza se habían reunido para hablar e indagar sobre algunos temas de suma importancia, entre ellos. Bueno, ya que estamos aquí presentes, comenzaremos con esta reunión, decretó Michael. ¿Y bien con qué comenzaremos?, preguntaba Azazel. Pues con lo más importante. ¿Qué pasó con Issei y Kurovara? ¿Serán la misma persona? ¿O él es la reencarnación del kitsune?, preguntaba Odin con seriedad. No lo sé, ¿han investigado algo al respecto? Esto lo decía Ajuka mientras que miraba a cada uno de los ahí presentes. Sinceramente yo no he investigado más a fondo, sin embargo, yo opino que es una reencarnación. Según tengo entendido, los señores Yodo lo tuvieron después de la muerte de este, ¿no?, dijo el emperador de Jade pensativo. Ok, ¿alguien más tiene otra idea o teoría?, preguntaba Ajuka analizando bien las cosas. Yo digo que son la misma persona, dijo Zeus serio. ¿Y a qué se debe eso?
Preguntó Shiva. Miren, Issei fue adoptado por los Hyodo, el mismo día que Kurobara había muerte, según recuerdo la noticia de su defunción fue dada al día siguiente de su muerte, recuerden Issei fue encontrado en un templo de Kioto, eso es mucha coincidencia, además, el día que lo traí quiero decir el día en que nos íbamos a deshacer de él, ocupo las sombras e invoco clones de la misma y esos clones no eran nada débiles, decía Zeus recalcando las fechas haciendo que todos entiendan aquello. Estoy de acuerdo con lo que dijo Zeus Dono, es demasiada coincidencia, además eso explicaría aquella transformación, dijo Odín serio mientras que se acariciaba la barba. Ok, todos están de acuerdo con esa versión. Preguntaba Ajuka, todos habían afirmado bien, ahora la pregunta que a todos nos tiene intrigados, ¿qué pasó? Decía serio el Mao Belzebub en el centro de la sala, se había abierto una brecha dimensional, saliendo de un pelirrojo con traje del mismo color, todos al verlo se sorprendieron ya que no se esperaban aquella visita. Yo puedo responder tu pregunta mocoso, dijo el pelirrojo con serenidad. Grearred. Dijeron todos impresionados. En efecto, y respondiendo a lo anterior, yo sé lo que ocurrió, dijo Grearred serio. ¿En serio, rojo? ¿Cómo lo sabes?, preguntaba Shiva interesado en la respuesta. Así es, después de que la infinita llegara a la brecha dimensional, me acerqué a ella para ver qué ocurría, al llegar vi que ella estaba llorando, en sus ojos había un vacío más de lo normal, le pregunté cómo estaba pero solo me respondió que la dejara solo, así sin más coloqué uno de mis dedos en su cabeza para ver qué pasaba pero que vi fue, bueno ya saben, después de eso rápidamente fui a la facción Youkai, pero al llegar ya todo estaba bien, así que decidí infiltrarme en ese lugar para ver qué podía averiguar y cuando vi a ese hombre pelinegro, lo reconocí al instante, al principio me impresioné ya que él debería estar muerto, así que rápidamente me puse a investigar, indagando entre todos los Youkai supe que Kurobara había sido traicionado por el Consejo Youkai, y que estos le habían puesto 3 sellos que suprimían el poder, raza y recuerdos también en el proceso, lo transformaron en un bebé así que para rectificar aquello historia, y así es esa era la verdad, yo vi todo, desde cuando lo fueron a llamar hasta que los señores Yodo lo recogieron como un bebé y Ersa la dragona celestial se metiera en su cuerpo. Dejó Grearred impresionando a todos ya que eso era información importante así que esta no es la primera vez que traicionan a Issei, yo más bien quiero decir a Kurobara, ¿verdad? Preguntaba Ajuka pensativo y sintiendo leve lastia por aquel hecho. Analizando bien las cosas, nosotros fuimos los detonantes para que Kurobara regresara. Preguntaba Azazel al aire mientras quedaba impresionado. ¿Cómo están las cosas? Al parecer sí, decía con pesar Odin. Ok, sabiendo eso ahora ¿qué haremos con este tema? Ya que incluye a toda la facción Youkai o más bien a Yasaka-san puesto que son casado, preguntaba Michael curioso mientras que miraba a alguien. ¿Se le daba alguna respuesta? Por el momento no hagamos nada, ahora tenemos temas más delicados que tratar, decía Azazel serio. Bueno, el tema de Kurobara por el momento no lo vamos a tomar, en cambio a eso, ¿cómo están las chicas? Preguntaba Ajuka en general exceptuando al emperador de Gade y a Shiva ya que en ese aspecto ninguna mujer afiliada a su facción resultó afectado por eso. Bueno, en primera, se les olvidó que la facción vampírica no está aquí presente, ¿verdad? Dijo Azazel con sarcasmos en su tono. Azazel, todos sabemos que la líder de la facción era el Menil de Karnstein, una de las chicas con las que se acostaron con Yu, bueno esos 3, es más que obvio que resultó afectado por ello, y la segunda capaz de tomar ese puesto está de igual forma, dijo Michael con un tono de pena, mientras que lo último se refería a Valeria Tepes. En efecto Michael, pero dejando eso de lado por mi parte, Akeno y Penemue, han estado siendo cuidadas por mucamas por el momento no se le ha aplicado algún análisis, en cambio a Valeria no sé cómo en lo único que estoy informado es que está en una cueva a las afueras de Grigori, según estoy informado está siendo cuidada por Alba la dragona celestial, dijo Azazel con melancolía, mientras que se ponía triste al tan solo pensar en el estado de la que considera como una hija. Bueno, por mi parte, Gabriel, Irina y Griselda, de igual forma están siendo cuidadas por encargadas, por el momento no las quiero, momentos seguirán siendo cuidadas, dijo Michael triste, recordando el estado lamentable de cada una. Aquí estamos de igual forma, Freya y Ala no han querido salir de su habitación, las sirvientas que las atienden dicen que están muy apagadas así que hacen lo mejor posible y Roseway se está siendo cuidada por Gondul su abuela así que ella está en buenas manos, dijo Odin con un tono
tono calmado pero pensativo. Mi caso es similar a de Odín, Hestia, Artemisa, Atena y Afrodita, están en sus cuartos solo con sus sirvientes de confianza, no sé mucho de ellas ya que he estado ocupado con algunos asuntos pero por lo que he escuchado, ellas están muy deprimidas, próximamente les realizaremos pruebas psicológicas para revisar su estado mental, dijo Zeus serio mientras que lo decía seriamente. Bueno, para nosotros los demonios pues la situación está levemente crítica ya que las chicas y las matriarcas no han querido comer, sus miradas están vacías y hablan poco, estamos esperando un poco más de tiempo para que se les pase un poco, para que de igual forma se sometan mental, dijo Ajuka mientras recordaba cómo Falbion le sugería aquella idea. Ok, entonces todas ellas actualmente se encuentran todavía traumadas por eso, espero se mejoren pronto, dijo el emperador de Gade mientras fumaba un poco de su pipa. Y yo también espero lo mismo, pero cambiando de tema, ¿alguien sabe quién filtró la información sobre lo que ocurrió con Juno?, dijo Michael serio mientras que veía a todos los líderes. Podría haber sido cualquiera, posiblemente alguien logró infiltrarse a la fiesta sin que nos diéramos cuenta, dijo Michael pensativo. En algunas posibilidades quien haya sido será castigado por filtrar esa información, dijo Zeus serio. Coincido con Zeus Dono, el que lo haya hecho será castigado, por ahora hay que investigar quién pudo haber sido, dijo Odín sin emoción alguna, mientras que todos los líderes asentían bien. Ya que estamos por terminar, Ajuka, ¿cómo se encuentra Circex? No pregunto por Serafal ya que pues ya sabemos verdad, lo que me preocupa es el estado de él, dijo Grearred mientras miraba a Ajuka por lo de Graifia, así que según estoy informado por su sirvienta se encerró en su oficina donde se empezó a refugiar en el alcohol, de igual forma los patriarcas de las casas nobles, pero eso ya es otro tema, respondió Ajuka con tristeza al recordar cómo en la cara de su amigo se podía notar la tristeza y decepción. Suspira, bueno, espero se recupere pronto y encuentre a una buena mujer. Bueno, yo me retiro de aquí, voy a ver cómo se encuentra la infinita, así que adiós, dijo Grearred. No es que esté preocupado por Circex en especial, poco han llegado a convivir pero las veces que lo hacían podía ver lo bueno que era el Satán, pero dejado eso de lado el dragón se fue de ahí por medio de una brecha dimensional donde pasó a su forma dragón para empezar a buscar a Opis. Vale, antes de concluir por completo las decisiones son, investigar quién filtró la información de las chicas con Juno y sobre Kurovara. Más a futuro nos reuniremos con la líder Youkai, dijo Ajuka serio. Todos los líderes asintieron sobre aquella decisión para después dar por finalizada la reunión de la alianza en otro lugar. Podemos ver cómo el kitsune negro merodeaba por las calles de la ciudad de Kioto junto a Kunou, en una salida de padre e hija, mientras que sus dos amadas ya se encontraban durmiendo en su cama, a la vez que él decidió salir con su hija para pasar el rato. Todo era felicidad junto con su pequeña, paseaba por lugares turísticos y uno que otro lugar de entretenimiento, todo era perfecto. El habían era uno de convivencia sana hasta que en un puesto de comida donde los estaba comiendo, valga la redundancia, unos demonios estaban de igual forma en ese lugar. Kurovara al principio no le tomó importancia, él estaba conviviendo sanamente con su hija hasta que estos demonios mencionaron algo que llamó la atención de nuestro kitsune favorito. ¿Supiste lo que sucedió con las mujeres del supuesto Juno?, preguntaba el demonio a su compañera. Sí, una tragedia para ellas, decía la demonio hacia su compañero. Así es, incluso algunas matriarcas se acostaron con él, vaya sorpresa que se han de ver llevado todas ellas, dijo el demonio. Verdad, yo desde un principio sabía que bueno resultó ser solo un disfraz para que esos tres seres repugnantes, qué bueno que Kurovara acabó con ellos, dijo la demonio. Sí, también eso es impresionante, el regreso del legendario de Fox of Shadow, ¿quién pensaría que estuviera vivo?, decía el demonio pensativo, mientras que su compañera solo asentían. Kurovara al escuchar la conversación solo afiló su mirada sin que su hija se diera cuenta, no quería arruinarle su helado que estaba comiendo, mientras que pesaba. Así que esos tres se estaban tirando a esas mujeres. Me dan leve lástima, aunque pensándolo bien, ya no las perdonaré por lo que le hicieron a mi otro yo. Es momento de investigar qué sucede con la alianza, pensó Kurovara mientras que por lo bajo creó una mini sobra por debajo de la mesa para que siguiera a los demonios ya que se estaba a punto de retirar. Al ver eso, Kurovara siguió pasando el tiempo con su hija hasta que se hizo más noche y tuvieran que regresar a su facción. Fin.